En el lore de las tortugas ninja existen personajes raros, pero sin duda, uno de los más extraños es Bellybomb, un alienígena que no tiene mucha importancia en las historias, pero se diferencia de los otros por su apariencia física, una muy desagradable. Conoce su historia en los cómics, figuras coleccionables y series de las tortugas ninja. Quédate ahí. Big Apple, 3AM. La primera aparición de Bellybomb fue en los cómics de las aventuras de las tortugas ninja, publicados por Archie Comics, en los números 23, 24 y 25. Aquí, Bellybomb es uno de los alienígenas criminales más buscados de la galaxia, por cometer crímenes en diferentes planetas por dentro y fuera de la dimensión X. Bellybomb fue capturado y exiliado a un planeta de desechos tóxicos llamado Morbus. Ahí, Bellybomb se alió con los villanos Krang y Slash. Aunque las tortugas ninja nunca habían escuchado de él, su reputación a nivel galáctico ya era conocida por Krang. Bellybomb fue derrotado por las tortugas ninja cuando éste estuvo en la Tierra, y de nuevo fue exiliado al planeta Morbus para seguir pagando por todo lo que había hecho. Ahora hablemos de sus poderes. Sus armas más poderosas no son sus pistolas ni su mandíbula llena de dientes filosos. No, es su mal aliento. Bellybomb siempre tiene hambre, así que se come casi cualquier cosa que se le cruce por delante, lo que causa una digestión asquerosa en su estómago, creando un gas de olor repugnante que puede arrojar a sus enemigos, el cual llamó mega aliento con halitosis. Ahora hablemos de Bellybomb en la serie animada de las tortugas ninja de Nickelodeon. Es un criminal intergaláctico y un cazarrecompensas que se especializa en el tráfico de información. Su verdadero nombre es Brax Bellybomb, pero Miguel Ángel lo bautiza como Bellybomb. ¡Devuélvele su dinero, Bellybomb! ¡Edúcate, es la bomba! Su primera aparición fue en el episodio Viaje al centro de la mente de Mikey, el sexto episodio de la cuarta temporada. Este alienígena tiene una apariencia única. En su gran barriga tiene una gran boca de labios púrpura y dientes afilados, adornada con un bigote. Donde normalmente estaría su cabeza, se extiende un largo tentáculo que termina en un único ojo, con membranas de piel colgando a su alrededor. Sus pies son cortos y anchos, mientras que sus manos, con 4 dedos en cada una, son pequeñas. Su piel es de un tono amarillo mostaza y viste unos pantalones coloridos junto con una capa blanca. Brax Bellybomb fue contratado por Lord Dreg porque era un excelente cazador de recompensas. En algún momento de su vida conoció a Fugitoid y se convirtieron en socios de confianza, compartiendo información sobre misiones secretas. En el episodio Viaje al centro de la mente de Mikey, Fugitoid decide reunirse con él en una cantina para obtener información sobre la nave nodriza de los Triceratops. Cuando llegan a la cantina, Miguel Ángel se siente atraído por la comida y accidentalmente se cruza con Bellybomb. Enfurecido, este intenta dispararle a Miguel Ángel con su blaster. Miguel Ángel se disculpa recogiendo la comida del alienígena del suelo, y sus hermanos también le piden disculpas. Pero Bellybomb sigue mostrándose hostil hasta que aparece Fugitoid. En ese momento, el alienígena cambia de actitud y se vuelve más amable. Resulta ser el mismo Bellybomb con quien venían a negociar. Todos se sientan en la mesa de la cantina y mientras Bellybomb devora su comida, Fugitoid le entrega un maletín con los 50,000 Semulax que acordaron, a cambio de la información sobre los planos de la nave Triceratops. Sin embargo, al ver el dinero, Bellybomb decide quedarse con el pago y les dice que solo les dará información cuando traigan otros 50,000. Fugitoid intenta razonar con él, explicando que ese dinero eran de todos sus ahorros, pero Bellybomb no se conmueve y trata de huir con el dinero. Sin embargo, Miguel Ángel logra quitarle el maletín.
Después de una breve pelea, las tortugas recuperan el dinero y deciden cancelar el trato con ese estafador. Mientras se van, Miguel Ángel se burla de Bellybomb, insinuando que él sabe más sobre las piezas del corazón de las tinieblas de lo que el alienígena le puede ofrecer. Bellybomb se queda pensando en las palabras de la tortuga y decide conseguir esa información, contratando a los neutrinos para conseguir más datos sobre el corazón de las tinieblas. Más tarde, en la cantina, Bellybomb contacta a Lord Dreg para pasarle la información sobre el corazón de las tinieblas que obtuvo de la tortuga gracias a los neutrinos. Pero antes de que pueda completar su plan, las tortugas lo confrontan. Furioso, Miguel Ángel obliga a Bellybomb a entregar la información sobre los Triceratons. Acorralado, el alienígena les da la unidad de información. Antes de irse, Miguel Ángel se come uno de los muffins de Bellybomb y, tal como el villano hizo antes, eructa sobre él, dejándolo inconsciente. Los poderes de esta versión de Bellybomb prácticamente son los mismos de su versión en los cómics. Es muy habilidoso con las armas de fuego, es fuerte y su mal aliento es capaz de hacer desmayar a sus enemigos, además de su capacidad de negociar y crear estrategias sucias para conseguir lo que quiere. Bellybomb tiene su propia figura coleccionable. Fue lanzada por NECA para la línea de figuras Adventure Series. Es una gran figura, una de mis favoritas de la línea. Viene con una de sus armas, algunas manos intercambiables y una pequeña figura de Krang. Tiene unos detalles increíbles, como su ojo principal, que se puede mover, o su mandíbula, que podemos abrir o cerrar, además de sus manos, las cuales tienen un pequeño ojo cada una en la palma. Sin duda, una figura que merece estar en toda colección de las tortugas ninja. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las tortugas ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima. Chao.